Bien, hermano, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 14 al verso 18. 2 de Reyes, del verso 14 al verso 18. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Bien, hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este relato? ¿No? Es un poquito extenso y por eso empecé en este verso 14, pero en sí esto empieza antes, en el verso 8, ¿no? Entonces el rey de Siria tenía guerra contra Israel, ¿no? Entonces, acordando el rey de Siria con sus consejeros, sus criados y todo, dispusieron ellos lugares estratégicos y dijeron: bien, vamos a ponerles una trampa a los israelitas en tal lugar. ¿Y qué pasaba? Cada vez que ponía una trampa, entonces Eliseo, que era profeta en ese tiempo de Israel, iba y le decía al rey de Israel: ¿sabes qué? No vayas por ese camino porque ahí hay una trampa, ¿no? Entonces no fue solamente una vez, sino fue de manera repetitiva, donde el rey de Siria movía su campamento para atender una emboscada, y Eliseo que le contaba al rey de Israel: ¿sabes qué? No vayas por ese lugar, ¿no? No era que Eliseo estaba en medio del rey o con la gente de Siria, sino que Dios le revelaba para que él supiera y para que él preveyera para que Israel no caigan en todos esos problemas. Tal es así que cada plan, cada estrategia que se proponían los sirios, ¿no? No atinaban con una. Entonces, a tal punto que ya el rey de Siria, turbado, se turbó su corazón, dice la palabra, sin saber nada más que hacer, dice: no, acá hay un problema. Entre nosotros hay un traidor que está yendo a los israelitas a contarle todo lo que nosotros estamos haciendo. Así que ahora vamos a ver quién es ese traidor. Y uno de su ejército le dice: no, señor, no es así. Lo que pasa es que el profeta del Dios de ellos, ¿no? Va y le cuenta al rey de Israel aún lo que tú conversas y planeas en una de tus cámaras más secretas. ¿Cómo Eliseo podía saber aún lo que el rey de Siria planificaba en uno de los lugares en su habitación, que sé yo, los lugares más secretos donde nadie más tenía acceso? Imagínense. Es como si un día llega a la iglesia, cuando íbamos al templo, ¿no? Llega el pastor y le dice: ¿sabe qué, hermano? Yo sé que ayer usted hizo aquello y aquello. Y yo sé que ayer usted trató mal a su esposa diciéndoles estas palabras, esto y esto. Y a otro le diría exactamente todo lo que ellos, aún los que conversaron en su habitación más íntima, sin testigos y sin nada. ¿En qué apuro se verían ustedes, ¿no?, de ser descubiertos por su pastor? Aunque ya ha pasado muchas veces, ¿verdad?, que a través de la palabra han sido confrontados por la palabra de Dios, diciendo justamente lo que habían hecho
Y la primera reacción de ustedes fue, wow, ¿qué hermano de la iglesia fue el que le fue con el chisme al pastor para que ahora me tenga que decir mi vida? Y cuando son parejas, se miran entre ellos y le dicen, ah, tú le has dicho, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hablado. Y empiezan a echarse la culpa. No, fuiste tú, no, tú le has dicho. Al verse descubierto por la palabra del Señor, a través del siervo. A veces ha pasado y yo sé que muchos se han visto así confrontados. Wow, ¿quién le contó al pastor lo que yo estoy pasando? Es todo. Lo sabe todo. No es que le contaron al pastor, hermano, sino que es Dios mismo hablando y Dios mismo comunicando su palabra. Y por eso también aquí podemos ver entonces este rey de Siria estaba desesperado. No atinaba uno, todo lo que él quería hacer fracasaba porque había un hombre que contaba al enemigo absolutamente todo. Imagínense. Y es como si iría a haber una guerra y todo lo que planea el otro país, ya acá lo sabemos, y va a atacar por acá y ya estamos ahí defendiendo antes de. Ante esta situación, ya sin saber qué más hacer, ¿no? ¿Qué más hacer? Ya desesperado este rey, no, dijo, ahora vamos a agarrar a Eliseo, vamos a agarrar a ese hombre. El verso 13 de este capítulo, de este capítulo 6, 2 de Reyes, capítulo 6, el verso 13 dice lo siguiente. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán, no en Dota para los viciosos que siempre les gusta, ¿verdad? No, sino está en Dotán, era una ciudad, ¿no? Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Este rey de Siria no se andaba con vueltas, aunque era un hombre, él envió todo un ejército. Él quería asegurarse, no, ahora no se me escapa. Tanto habrá sido de repente el enojo, la cólera que tenía, ¿no? Ya ustedes vayan y, no sé, lleve el ejército, los hombres, todo lo que sea necesario, me lo agarran y me lo traen, porque ya no podemos seguir más así. Entonces no fueron pocos, imagínense, para un hombre ir gente de caballo, ¿no? Un gran ejército, dice, para detener a un solo hombre. Y de noche entraron y sitiaron la ciudad. ¿Saben? Cada vez que el enemigo intenta atacar, busca primero sitiar la ciudad para que no pueda escapar, ¿no? Para que no pueda escapar. Y esta es la estrategia que nosotros podemos encontrar muy repetitiva aquí en las historias, cuando hay guerra, batalla, ¿no? Y esa es la estrategia, ¿no? Muy repetitiva del diablo, que para atacarte lo que él hace primero es rodearte de obstáculos, ¿no? Rodearte de problemas, porque él quiere atacar tu vida, quiere quitar la paz que hay en tu corazón. Entonces empieza a rodearte. Por ejemplo, pierdes el trabajo. Y cuando pierdes el trabajo, entonces no tienes ingreso y empiezas a endeudarte. Y cuando tú te endeudas, entonces ya le debes al carnicero, le debes al pollero, le debes al panadero, le debes al de la bodega. Entonces estás envuelto, ya no tienes por dónde salir o caminar. Ya no eres libre, te has enredado. Y aparte de eso, de perder el trabajo, a veces perdemos la esposa, el esposo, o sea porque se vayan, o sea porque mueren, o a veces los hijos están andando en mal camino. Para completar, pierdes la salud y no hay lugar donde tú vayas porque a veces no tienes ni seguro, no tienes nada. Bueno, ahora gracias al SIS que salva a todos, ¿verdad? Pero no, aun cuando tengas el seguro no tienes dónde ir, no hay lugar donde ir. Y en esta situación, aun cuando tuvieras dinero, no hay clínica que te reciba. Y no hay espacio para los que se enfermaron en esta vez, ¿no?
Y aun cuando tengas dinero no hay lugar donde puedas ir. Las provincias, todo está cortado. ¿Verdad que el enemigo nos encerró esta vez con todo, verdad? Váyase a su casa, enciérrese, no salga, toque de queda, nadie puede transitar, aún teniendo vehículos, encerrados ahí. No puedes ir a otra provincia, aun cuando tengas dinero, no puedes ir a otro país porque todo está encerrado. Parece como que el enemigo nos sitió esta vez, ¿verdad? Para no dejarnos salir y para afligirnos ahí en casa, para aburrirnos, para estresarnos. Y ahora esta vez sí, perdió quizá todo, porque el trabajo que tenía antes no lo tiene. Y la empresa que tenía tampoco. Y además no tiene la libertad que tenía antes. Entonces, así, este ejército sitió la ciudad y no había por dónde escapar, porque estaba rodeada la ciudad. Sin embargo, hermanos, debemos entender que el enemigo puede rodearte, pero el enemigo no puede ponerte techo arriba de ti, porque si tú miras arriba, hay un cielo abierto donde mora nuestro Dios y al cual siempre tenemos acceso, y ese es el lugar que nunca nadie puede cerrar. Aun cuando físicamente o literalmente estuvieras preso bajo 4 paredes y un techo, pero la entrada al cielo nadie la puede cerrar, porque esa el Señor Jesús la abrió. Entonces, hay una salida. Por eso el enemigo amenaza sitiándote con los problemas. Pero recuerda que por más envuelto que estés o por más enredado que estés, hay un lugar que no puedes cerrar, y es hacia arriba. El verso 15 dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, ¿no? El que servía a Eliseo, su criado. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo: Señor, ¿qué haremos? ¿No? Podemos ver cuál fue la actitud primera de este criado, lo que este criado podía ver en el verso 15. Este ayudante de Eliseo, levantándose muy temprano, se sorprendió. ¿Qué habría en su corazón? Ya fuimos tanta gente. Por eso, esta preocupación del criado de Eliseo refleja que carecía del entendimiento y confianza en el Señor. Actitud supuestamente que ya debería haber cambiado para aquel entonces, ya que en todo lo que precede, este siervo de Eliseo conocía de lo que era capaz su amo, el profeta de Dios. ¿Y cómo él podía tener miedo ante esta situación? Claro, decir que creo en Dios, decir que creo en el poder de alguien, es fácil, pero en el momento puede verse la situación, ¿no?, de cómo nosotros reaccionamos. Señor mío, ¿qué haremos? Esa es la expresión que muchas veces brota de nuestro labio. ¿Qué haremos ante esta situación que me amenaza? ¿Qué haremos ante aquella otra situación? ¿Qué haremos ante la situación que estamos viviendo en la actualidad? Y saben, esta expresión de ¿qué haremos? No es solamente de las personas que no creen en Dios, sino de nosotros los que decimos creer en Dios. Y que por mucho tiempo ya hemos caminado en la senda del Señor. ¿Qué haremos? ¿No? A pesar de que tenemos muchos años caminando, a pesar de repente que tenemos muchos años sirviendo, a pesar muchas veces que andamos al lado de los siervos de Dios ante la situación en la cual vivimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El siervo de Eliseo veía solamente el ejército sirio.
con sus caballos, con sus carretas, rodeando la ciudad. El siervo de Eliseo no podía no podía ver nada más, solamente lo que sus ojos físicos le permitían. Y así es nuestra vida. Si miramos con nuestros ojos físicos, ¿qué podemos ver más allá de 200 metros? Y si miramos y pensamos con nuestra razón, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? Entonces solamente vemos los obstáculos. Sin embargo, el siervo de Dios, el profeta de Dios Eliseo, ve diferente este verso 16, ¿no? El verso 15, el criado de Eliseo se asustó. Señor mío, ¿qué vamos a hacer? El verso 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta de Dios ni se preocupó en lo más mínimo por la situación. Animó a su siervo para que desechara su temor y le aseguró que detrás, ¿no?, de ellos había un ejército superior al de su enemigo. Escuchar esto es una cosa, pero creerlo es otra cosa. Uno no puede creerlo hasta que se abran nuestros ojos. Pero hasta que se abran nuestros ojos espirituales, porque cuando nuestros ojos naturales ven, nosotros perdemos el panorama de nuestros ojos espirituales. El siervo veía solamente ejército, enemigo, enemigo, enemigo. Miraba con sus ojos físicos, ¿verdad? Para entender esto, ¿recuerdan ustedes la historia de David y Goliat, ¿no? De David y el gigante Goliat. Está en 1 Samuel, en el capítulo 17. Ahí encontramos la escena que los filisteos tenían guerra contra Israel, ¿no? Entonces, en 1 Samuel 17, en el verso 4 dice, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que es más entendible, dice, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. No era chiquito, ¿verdad? 3 metros, imagínense. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y las jabalinas que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Imagínense, un gigante de casi 3 metros con casi 100 kilos, diríamos, más de 100 kilos de armadura solamente. El verso 10 dijo el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír, verso 11, al oír lo que decía el filisteo Saúl, que era el rey de Israel, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Por qué? Porque ellos solamente veían la amenaza en un hombre de 3 metros de estatura. Entonces él ha retado a Israel. Si hay alguien que pelee conmigo, que venga y ahora peleamos. Y si me vence, entonces nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Y si yo le venzo al hombre que venga a pelear conmigo, ustedes serán nuestros siervos. Al ver a un gigante, ¿qué harías tú, verdad? Natural tener miedo. El verso 26 encontramos a David, ¿no? ¿Quién era David? Era un pastor de ovejas que preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? La figura de David iba más allá. Él creía en un Dios vivo. Él creía en un Dios todopoderoso, ¿no? Sin embargo, los demás no lo veían así. Su hermano mayor, Eliab, lo menosprecia, verso 28.
El rey Saúl solamente vio en él un muchacho y a Goliat un hombre de guerra cuando David va delante del rey Saúl para decirle que iba a pelear. Tú eres un muchacho, va a matarte. Él es un hombre de guerra. Sin embargo, David tenía la experiencia de ver el obrar de Dios en su vida. El verso 37 dice, el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Ante la insistencia, Saúl le dice, anda pues y que el Señor te acompañe. Así lo está despidiendo ya por última vez, ¿no? Cuando David va contra Goliat, Goliat ve un muchacho, lo menosprecia. El verso 42 dice, le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, lo miró con desprecio y le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y aquí podemos ver, ¿no? Dos formas de mirar o dos perspectivas, ¿verdad? Cómo veían unos y cómo veía el otro, ¿no? Su hermano, su familia, Israel, el rey de Israel, veían, ¿no?, una amenaza en el gigante y veían solamente un muchacho a David. Sin embargo, David no veía así y lo demuestra en lo que dice él a partir del verso 45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Imagínense, aunque Goliat estaba desafiando a Israel, David vio que estaba desafiando al Dios de Israel. El verso 46 dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué era lo que veía David? David no estaba viendo la situación. Hay un gigante y yo soy un pequeño nada más, ¿no? Como dicen, pobrecito, ¿qué voy a hacer? No. Él estaba viendo que este gigante desafiado a su Dios, de quien él tenía la experiencia del poder, porque cuando él ha matado a los osos, a los lobos, él está diciendo que Dios lo ha hecho. Y él está diciendo que ese Dios no pelea con espadas ni con cascos, sino que es todopoderoso, y ese Dios es quien en ese día lo iba a entregar en sus manos y él iba a cortar la cabeza. Eso veía David. Eso veía David. Sin embargo, nadie podía dar crédito a un jovencito pastor. Por eso, si miramos lo natural, no podemos ver el ámbito espiritual. Si miramos con nuestros ojos físicos la situación actual de nuestro país, ¿cuál es? ¿Qué diríamos? Yo me tomé el trabajo el día viernes, ¿no?, de leer esta situación actual. El Perú tiene una crisis porque tiene 316.448 contagiados, tiene 11.314 muertos al día viernes, 11.894 pacientes hospitalizados, 1.309 en UCI. Somos el segundo lugar después de Brasil en Latinoamérica, no en fútbol por si acaso, sino en tener más contagiados en toda Latinoamérica. Y ocupamos el quinto lugar a nivel mundial, no en fútbol por si acaso, no se ilusionen. Estamos primero con más contagiados Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y luego está Perú. Y si miramos con nuestros ojos la realidad, ahora la economía peruana cayó 40.9%. El Banco Mundial dice que la economía peruana será la que más retrocede en el año 2020. Esto es lo que nosotros podemos ver, ¿no?, a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros miramos estas estadísticas a nuestro alrededor, ¿qué esperanza
podemos tener, aunque nosotros decimos creer en Dios? Imagínense. No hay lugares de trabajo, mucha gente no tiene que comer, no hay donde trabajar, y lo que es más, el enemigo nos ha envuelto. No sabemos por dónde tenemos que ir porque ahí está, y es más, ni siquiera lo podemos ver. ¿Qué ven tus ojos? A ver, dígame, ¿qué ven? Nuestros ojos físicos ven falta de esperanza de que este sea un año bueno. Estamos envueltos por la adversidad. Mires para donde mires, no hay un lugar donde tú puedas ver que puedas salir de esta situación. Sí, me vas a decir, no, pero yo creo en Dios. Sí, yo sé que tú crees en Dios. Yo sé que nosotros creemos en Dios. Pero verdaderamente está en tu corazón viendo la situación diferente. ¿Saben? Este criado de Eliseo ha estado con su Señor, ha caminado con él, ha visto el obrar de Dios a través de Eliseo, pero sin embargo él no puede ver. Y cuando Eliseo le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Aleluya, amén. Pero ¿dónde están los que están con nosotros? Yo solamente veo a ellos. ¿Dónde están los que están con nosotros? No podía verlos. Y no podía verlos, digo, porque Eliseo tuvo que orar por él. En el verso 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuál era la amenaza para ellos? Era el ejército sirio. Sin embargo, cuando Eliseo es avisado de este ejército sirio, le dice a su criado, no temas, los que están con nosotros son más, no te preocupes. Pero criado habrá dicho, pero ¿dónde están? Yo no puedo verlos. Pues no veía. No veía el mundo espiritual, veía el mundo natural solamente. Entonces, si veía el mundo natural, entonces, ¿cómo podría creerlo aunque él le digan? Aunque muchas veces nos dicen, no podía. Por eso Eliseo, miren, que él tenía que orar por el enemigo, pero él oró primero por su siervo para que Dios le abra los ojos. No los ojos físicos, sino los ojos espirituales, ¿no? Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y ahí se cayó el velo que no lo dejaba ver. Entonces su siervo miró, porque Dios abrió los ojos de él, y aquí el monte estaba lleno de gente, de caballos, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sucedió. Podía ver el mundo de los espíritus, los ángeles, que generalmente permanecen invisibles. El monte estaba lleno de gente de caballo y de carros, fuerzas superiores a las sirias. Además habían agentes de fuego, lo cual confirmó al siervo que eran de origen celestial. El Señor había rodeado al ejército sirio y tenía el control de la situación. Imagínense ahora. ¿Cómo cambió la perspectiva en este criado de Eliseo? Ahora la cosa es diferente, ¿verdad? Hasta hace un momento él está temeroso. Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Tenía razón. Sus ojos físicos veían solamente al enemigo. Pero cuando oró Eliseo, sus ojos espirituales se abrieron y él podía ver el mundo espiritual. El ejército del Señor protegiendo a Eliseo y controlando toda la ciudad. Ahora la cosa es diferente. La vida es diferente. Tenemos algo que nos respalda. Era diferente.
¿Por qué entonces él no podía ver ese mundo espiritual? ¿Por qué nosotros no podemos ver muchas veces el mundo espiritual? Primero es incredulidad. Segundo es que hay un problema espiritual, aunque no lo reconozcamos. Ya aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿no? En su carta segunda de Corintios, a la iglesia de Corintio, en el capítulo 4, en el verso 3 y 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que el diablo, porque el Dios de este siglo es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de la gloria de Dios. Entonces, el entendimiento de los ojos espirituales está cegado por el diablo, ¿no? Sin embargo, también el apóstol Pablo, cuando relata su conversión al rey Agripa, que está en Hechos capítulo 26, versos 16 y 18, él está compartiéndole a Agripa cómo él se convirtió. Y ahí él está contando que camino a Damasco se le pareció al Señor Jesús, ¿no? Entonces una luz en el día, y él se cayó al suelo, y ahí el Señor Jesús le habló: no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Y ahí tuvo una conversación, encuentro Pablo, y luego a partir del verso 16 el Señor Jesús le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, ¿no? El apóstol Pablo está siendo enviado a los gentiles, no a los judíos o israelitas, sino a los gentiles, a los que no eran el pueblo de Dios, ¿no? Entonces lo está enviando. El verso 18 es importante, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál era la misión de Pablo? Que abra los ojos de los gentiles. Eso no quiere decir que físicamente los gentiles eran ciegos, sino espiritualmente eran ciegos. Por eso no podían ver las cosas espirituales. Por eso no podían recibir a Cristo. Por eso ellos estaban viviendo en el poder del diablo y no se dan cuenta. Entonces no podemos ver las cosas espirituales hasta que nuestros ojos espirituales se abran. Por eso Eliseo tenía que orar por su criado: oh Jehová, te ruego, ábrele los ojos. Entonces, hermanos, debemos ser conscientes de la iglesia. Hay muchas personas con ceguera espiritual, ¿no? Dentro de la iglesia no creemos, no pensamos no podemos ver las cosas espirituales. Por eso los problemas nos encierran y ya no hay salida. No podemos ver más que estadística, situación, enemigo y enemigo. No hay por dónde ir. Por eso es necesario entonces orar. ¿Para qué? Te ruego, no se le ordena, sino te ruego, Jehová, ábrele los ojos para que vea. Debe ser nuestra oración: te ruego, oh Jehová, ábrele los ojos para que vea. Si no, no va a haber solamente problema y problema. No va a poder ver lo que Dios tiene más allá de este problema. Si nosotros miramos nuestra situación, ¿qué vemos? ¿No? Nada más que problemas y problemas. Ante la situación adversa que te ha encerrado y de la cual parece que no puedes escapar, ahora en este día, ahora en esta semana, ahora en estos meses, si tú te sientes encerrado por determinada situación, si tú te sientes envuelto por muchos problemas, si tú no tienes
dónde ir. Debes de entender que hay un camino hacia el cielo, el cual Cristo nos abrió, el cual siempre está abierto, y a través del cual tú puedes decir: Señor, te ruego que abras sus ojos espirituales, o abras mis ojos espirituales, para que yo pueda ver tu gloria, para que yo pueda ver lo que tú tienes para mí, para poder yo entender que los que están conmigo son mayores que los que están con el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros o en nosotros que el que está en el mundo. Si lo crea, diga amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aún, hermanos, nosotros los creyentes necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. Nosotros los creyentes tenemos la misma reacción que este criado de Eliseo. Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Tenemos dolor de cabeza, preocupación, estrés, falta de esperanza. Nuestras relaciones se malogran porque, ay, Señor, no sé qué hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es que el Señor, pedirle al Señor, abre y poder mirar los cielos abiertos. Eso es cielos abiertos, de poder ver que aunque haya tempestad, que aunque haya crisis, tenemos un cielo abierto que lo abrió el Señor Jesús, a través del cual podemos acercarnos a Dios. Nadie puede cerrarlo. Señor, te ruego que yo pueda ver tu grandeza. Señor, te ruego que yo pueda ver tu poder. Señor, te ruego para ver que los que están conmigo son más que los que están en el mundo afligiéndome. Lo segundo, hermanos, que tenemos que entender es que tenemos que rogar, ¿no? Porque esta comisión a la cual el Señor Jesús le dio al apóstol Pablo en Hechos 26, es también la comisión que Dios nos ha dado para su iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dice: por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces se nos dio esta comisión. Y al igual que Pablo, nosotros tenemos que ir para abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas son del diablo, a la luz de Cristo, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tenemos también esta comisión, que tenemos que abrir los ojos de los incrédulos, pero no los ojos físicos, por si acaso. No vaya a ser que usted, regresando luego, saliendo de acá, quiera operarle los ojos a todos los que encuentra por ahí. No. Tenemos que orar para abrir sus ojos espirituales y ellos puedan convertirse desde la potestad del diablo a la potestad de Dios, desde el reino del diablo hasta el reino de Dios, para que el evangelio de Cristo alumbre en sus corazones. Entonces nuestra oración también debe ser: Señor, ábrele los ojos. Hoy en día, ¿cuánta necesidad hay en el Perú? Hoy en día, ¿cuánta preocupación hay en el Perú? Hoy en día, ¿cuánta hambre hay en el Perú? Estamos en crisis. ¿Cuánta desesperación en los hogares? Porque no pueden ver más allá que las cuatro paredes, no pueden ver más allá que la situación que los rodea. Y la responsabilidad nuestra tiene que ser orar. Señor, te ruego, abre los ojos para que ellos puedan ver que mayor eres tú que el que está en el mundo, que mayor eres tú que el mundo entero. Esa tiene que ser nuestra oración. Creyentes y no creyentes tienen desesperación ahora en este tiempo. Muchos hogares.
no están viendo, han perdido toda esperanza. Aún teniendo la fe, perdemos la esperanza, porque nuestros ojos espirituales están cerrados, porque no podemos ver la grandeza de Dios, porque no podemos ver el poder de Dios, porque no hemos experimentado ese poder grande del Señor. Hermanos, el verso 18, vemos que nuevamente Eliseo ora. Dice: luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Imagínense, un ejército que viene para detener a este hombre. Y Eliseo primero oró por su siervo para que le abra los ojos. Ahora lo contrario, ora por su enemigo para que Dios le cierre los ojos físicos, para que no lo vea. Y continúa el relato y dice, ¿no?, que luego él les dijo: ¿a quién buscan? Eliseo: no está aquí, yo lo voy a conducir. Y lo llevó hasta Samaria. En Samaria estaba el rey de Israel. Entonces, estando en Samaria con ellos ciegos, oró Eliseo para que los sirios vean, y vieron que estaban en Samaria. Ante esto, el rey de Israel dijo: entonces vamos a matarlos. Y Eliseo dijo: no. ¿Cómo vas a matar a tu invitado? ¿Cómo vas a matar a tu prisionero de guerra? Preparen un buen banquete, una buena comida, denles de comer y mándenlos para su tierra, para su pueblo, para su nación. Y los mandaron, ¿no? El verso 23, al final de este relato, dice: y volvieron a su señor los sirios, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Es sorprendente cuando nuestros ojos espirituales están abiertos. Aún a los enemigos podemos darles de comer, aún a los enemigos podemos tratar con misericordia. En vez de matar, coman, sírvanse, ahora vayan en paz. Nunca más volvieron a la tierra de Israel los sirios. Para eso, hermanos, nosotros tenemos que tener los ojos espirituales abiertos. Y si no lo hemos tenido, si hemos perdido toda esperanza, y si nos hemos dejado envolver por la situación actual, es tiempo de que nosotros miremos al cielo y que roguemos al Señor: Señor, ábreme los ojos espirituales, y oremos por los demás. Señor, ábrele los ojos para que vean tu grandeza, para que vean tu poder. Mayor es los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿no? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios. Entonces, que en esta mañana, hermanos, nuestro enemigo no sea una amenaza, la situación no sea una amenaza, sino que podamos mirar a Dios. Ahí está el camino abierto, ahí podemos ver la grandeza de Dios, ahí podemos pedir y clamar al Señor, para que vemos todo el mundo espiritual. Dios alrededor nuestro, guardando nuestra vida, acompañándonos. Imagínense que podríamos ver, ¿no? No solamente estos cerros secos sin árboles, sino cerros llenos de los ángeles de Dios, del escuadrón de Dios al cuidado de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Y si no lo creen, entonces ahora vamos a orar. Que todo ese temor salga, ¿no? La primera oración del Eliseo, ¿qué fue? No temas, ¿no? No temas. Entonces, que todo ese temor salga y que nuestros ojos sean abiertos para ver que mayor son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, a través de esta palabra podemos entender, Señor, el mundo espiritual.
Y podemos, Señor, y creemos que eres el mismo Dios que no cambia, Señor. Porque aunque muchas personas venían contra tu siervo, Señor, tú le guardabas. Y este siervo tuyo, Señor, este profeta tuyo, podía estar confiado, no tenía ningún problema, ningún temor. Porque él podía ver tu respaldo, porque él podía ver tu protección. Con sus ojos espirituales, él podía ver el mundo espiritual y a tu ejército acampando alrededor de él, Señor. Como siervos tuyos, Señor, nosotros también oramos para que podamos ver, Señor, más allá que nuestros ojos físicos solamente. Para que podamos ver, Señor, tu poder, para que podamos ver, Señor, que tú eres ese mismo Dios en el día de hoy, ese Dios viviente, y que nuestra lucha no es nuestra, sino que es tuya. Y que tú, Señor, nos darás la victoria, Señor. Que tú, Señor, nos abrirás el camino. Que tú, Señor, abrirás las puertas que quizá el diablo las cerró, pero que tú tienes el poder de hacerlo. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver, Señor, el poder tuyo, Señor. Abre, Señor, los ojos de los incrédulos para que les resplandezca, Señor, la luz de Cristo. En este tiempo de necesidad, ellos, Señor, se vuelvan a ti. Sácalos, Señor, desde las tinieblas a la luz admirable, Señor, del Evangelio, el cual nosotros, Señor, estamos llamados, Señor, a proclamar para que ellos sean libres. Porque si no hay quien les proclame, ¿cómo podrán ser libres, Señor? Llévanos, Señor, sin temor. Y vamos a vivir, Señor, sin temor, confiando, Señor, en que tú nos guardas y nos cuidas. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.